Con ustedes, el profesor Guillermo Donamaría, con la clase El Consejero y la Medicina. Bueno, llegamos al último segmento y necesitamos entrar en algunas soluciones prácticas. Como ustedes pueden ver, el mundo de la consejería es un mundo muy vasto y estamos dando simplemente un pequeño entendimiento de muchas cosas que tienen que seguir siendo estudiadas, entendidas. Déjenme hablarle del punto que nos quedamos a lo último acerca de la medicación. Uno de los tratamientos que a menudo crea conflicto es el área de la medicación. La medicación es uno de los recursos médicos usados con mucha frecuencia en la actualidad. De diversas maneras, el uso de la medicación es interpretado por muchos cristianos de una manera conflictiva, a veces incluso vivida con temor, angustia, sentimiento de culpa, como una expresión de su fracaso en la fe. Incluso hay gente en el liderazgo cristiano que piensa y cree que todo tipo de medicina proviene del diablo, proviene del mundo, y por lo tanto un buen creyente debe alejarse automáticamente de todo tipo de toma de medicina. Incluso como una expresión de esto, de esta idea, se recurre a veces en una campaña evangelística a aconsejar a una persona: deje en este mismo momento su medicina, ignorando cuál es el objetivo por el cual toma la medicina. Y es importante entender que una medicina, sea natural o producida en un laboratorio farmacéutico, es una sustancia química que se toma o se inyecta para procurar recuperar equilibrios perdidos por la mente o el cuerpo. La realidad del mal uso o del error por parte del profesional que lo receta, o la realidad del abuso de las mismas, que mucha gente está abusando de medicina, no indican que las medicinas no puedan ser usadas de una manera correcta y eficiente en muchos casos y para muchas personas. Es importante saber que los medicamentos actuales han recorrido un largo camino a través de la historia. Al comienzo eran medicinas en el Oriente, medicinas vegetales, naturales, mayormente derivadas justamente de los vegetales, que eran de uso corriente por los que practicaban en aquel tiempo la medicina. La medicina actual dispone de una variedad muy grande de fármacos que, prescriptos por un profesional con experiencia, conocimiento de su profesión, puede colaborar en ayudar a la persona que los toma a restablecer equilibrios perdidos. Por darle un ejemplo simple, si usted tuviera que hacer un tratamiento odontológico y el odontólogo le dice: muy bien, voy a estar 2 horas trabajando en su muela, en su diente, porque hay que hacer un trabajo profundo. Usted decide, ¿quiere anestesia o no anestesia? ¿Quiere atravesar toda la operación con anestesia o sin anestesia? Uno no lo dudaría, ¿verdad? No dudaría un minuto en decir: por favor, aplíqueme anestesia. No quiero sufrir 2 horas todo el tiempo con el dolor. Bueno, gracias a Dios que podemos contar, por ejemplo, con ese fármaco, con fármacos anestésicos, donde pueden hacer grandes operaciones, grandes intervenciones en nuestro cuerpo sin sufrir dolores. ¡Qué tremendo! ¿Cómo nos orientamos frente al conflicto de las personas? Es importante tener en cuenta que la base y los principios para la restauración serán tomados de los recursos y herramientas que Dios ha provisto. La consejería bíblica y la terapia espiritual en esto tienen algunas características importantes a remarcar. La consejería bíblica reconoce y afirma la absoluta seguridad de que Dios es el único restaurador de la vida humana, integral. Él puede enseñar al ser humano a resolver los conflictos temporales y eternos. También es una terapia que tiene la centralidad en la vida de Cristo. Hay una absoluta necesidad de reconocer y vivir el poder de la unión con Cristo, reconociéndole como Salvador, como Señor y como vida. También la consejería bíblica y la terapia espiritual creen que la solución de los problemas humanos requieren una transformación espiritual de la vida. La respuesta final para los desórdenes emocionales, familiares, etc., requiere una transformación y maduración espiritual como solución básica y profunda, aprendiendo a vivir en los principios de vida dados por Dios. Por eso el objetivo final no es aliviar síntomas. A veces trabajamos superficialmente en el alivio de síntomas. El objetivo final de una correcta consejería bíblica es la transformación o la metamorfosis de la vida. También es importante tener en cuenta que la meta es la salud integral. Viviendo con madurez en esta identidad de vida nueva en Cristo, el ser humano llega a experimentar equilibrio y salud en su vida. Es inevitable al vivir en esta identidad de vida, que se expresará en su personalidad, sanando su persona y sanando su vida de relación con los demás. Y este crecimiento es un proceso, a pesar de que nos gustan mucho las cosas instantáneas, esto es un proceso que va a durar toda la vida de aprendizaje. La terapia espiritual, como otro principio, no descansa sobre el consejero, sino sobre la obra del Espíritu Santo.
Sin embargo, el consejero es un instrumento importante en su rol de guía y facilitador en el conocimiento y aplicación de los principios, como un hombre hermano que aconseja, guía, pero no es la persona que tiene el poder de cambiar a la otra persona. No es usted, es el trabajo del Espíritu Santo. Sin embargo, usted ocupa el rol que Dios quiere. Por último, la Biblia es la autoridad final. La palabra de Dios ha sido dada al ser humano para que éste conozca a Dios y tenga comunión con Él. Participando de la naturaleza divina, de la vida en Cristo viviendo en nosotros y obedeciendo los principios de Dios, como se encuentra en la palabra, el ser humano experimenta una nueva vida. Aun cuando la ciencia puede aportar y aporta un conocimiento muy valioso y útil describiendo los problemas humanos, solo Dios puede prescribir consejos precisos que cambien efectivamente a las personas conforme a su proyecto de vida. Solo la aplicación de principios bíblicos son la única y segura base para cambios verdaderos, cambios reales y cambios estables, que son justamente los que a veces no tenemos en la comunidad cristiana en el día de hoy. La gente anda todo el tiempo enferma y sanándose, pero no hay nada estable. Déjeme darle algunas recomendaciones para el consejero y el pastor con respecto a la relación con los profesionales de la salud. El pastor y el consejero bíblico están llamados a ministrar a las personas desde la perspectiva bíblica que enseña al ser humano a vivir de acuerdo al programa y los principios de Dios para la vida. Su ministerio debe reflejar su inquebrantable confianza en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y los beneficios derivados de ella, en el poder del Espíritu Santo, la dirección de la palabra, la oración y los ministerios en funcionamiento de la iglesia. Para esto deben usarse las inagotables herramientas de los recursos celestiales que nos son dados por estar unidos a Cristo, como dice Efesios 1:3. Ellos deben asumir el liderazgo cristiano, pastores, consejeros bíblicos, un cuidado integral de las personas, ayudando, equipando y perfeccionando a los santos. Efesios 4, 11 y 12 nos recuerda la importancia de que el liderazgo del versículo 11, pastores, evangelistas, maestros, están para equipar a los santos, perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, los pastores y consejeros bíblicos no han sido llamados a atender a las personas y sus necesidades de una manera solitaria. Ese es uno de los males de nuestra generación. Como si ellos son los únicos que tienen la autoridad y el conocimiento para ayudar a las personas con conflictos. Es importante comprender que hay problemas que requieren un enfoque de colaboración, un enfoque de cooperación. Y no es cierto que usted lo va a resolver esta noche. No es cierto. No le dé una esperanza falsa haciéndole creer que usted le va a resolver esta noche un problema que no se va a resolver esta noche, que requiere un proceso, comenzando por escuchar. Y un trabajo conjunto muchas veces entre los profesionales de la salud y el equipo pastoral. Esto debiera ayudar al pastor a pensar en la figura del profesional de la salud como un auxiliar, como un valioso auxiliar para el cuidado pastoral y no verlo como enemigo, no verlo como un competidor. El profesional no quiere competir con usted, el profesional quiere ayudar. El profesional no va a boicotearle la fe, no lo va a hacer. Ese es un concepto erróneo, el profesional va a boicotear la fe. Cualquier profesional sabe la importancia de la fe, aún un no cristiano. Aún un profesional no cristiano no boicotea las bases de la fe. Sabe lo importante de la fe para la salud y la sanidad de este individuo. Por supuesto, si es un profesional cristiano, ampliamente puede trabajar con las bases de la fe. Por ejemplo, una mujer en la media vida puede buscar ayuda pastoral, porque siente que se encuentra alejada de Dios, ansiosa, irritable, deprimida, desbalanceada emocionalmente. El pastor debiera preguntarse si además de problemas espirituales, esta señora tal vez no se encuentra en el comienzo de su menopausia, donde tal vez un desequilibrio de sus estrógenos y de ciertas hormonas en el plano químico pueden estar generándole todo este desbalance, todo este desequilibrio, y pueden resolverse de una manera bastante fácil. Volver a un equilibrio, un balance bastante fácil con el uso o la toma de ciertos recursos médicos con que hoy se cuenta en la actualidad. Por eso es importante también sepa reconocer la labor y los límites de su capacitación. Reconozca como líder, como pastor, como consejero, como discipulador, como hermano mayor, de una manera realista y honesta los recursos personales con que cuenta en su vida, su capacitación, su conocimiento y su experiencia. Esto debe llevar al líder cristiano a tener conciencia de saber los recursos reales con que cuenta para discernir
cuando este problema o esta persona yo no lo debo atender. Ni lo puedo, ni lo debo atender. Debo derivar a otra persona con mayor experiencia y capacitación o debo hacer una tarea conjunta con esa persona. Sepa reconocer y respetar la labor de los profesionales cristianos. Ellos se han preparado durante muchos años de su vida para ejercer su labor en el área de la salud, la conducta humana y la consejería. Y un profesional cristiano sabe hacerlo. Y sabe hacerlo muy bien, excelentemente bien. No aconseje en cuestiones de salud o de medicinas que usted puede no comprender totalmente. Por ejemplo, el consejo, sugerencia o presión muchas veces sobre una persona acerca de dejar de tomar medicamentos. No haga eso. Ahora le voy a dar una indicación. O la recomendación de hacer o dejar de hacer cierto tipo de análisis o estudios médicos. No es su campo. Con respecto al uso de las medicinas o al estudio de ciertos estudios, análisis, hacerlos o dejar de hacerlos, es importante que el consejero o el pastor no indiquen una vez más a la persona que deje de tomar medicamentos en forma inmediata. Para ello será importante dialogar con el profesional para saber la razón del uso y el tipo de medicamento recetado, además de saber si la persona lo usará en forma temporal o tal vez durante toda la vida. Por ejemplo, una persona puede estar abusando del uso de medicinas para dormir o tranquilizantes. Normalmente se hace una reducción lenta para que el cuerpo vuelva a acostumbrarse a funcionar sin medicinas, pero hay una necesidad de una reducción lenta. Si no, el cuerpo rápidamente se puede desbalancear mucho. Hay medicamentos para el corazón o para reemplazar una hormona que el cuerpo no produce, por ejemplo, la hormona tiroidea, donde el individuo tendrá que tomarla toda la vida, tal vez. Si no se le administra la medicación, puede peligrar su vida. Yo he visto tantas veces en campañas donde a un individuo se le dice, deje de tomar medicación, y en 24 horas está en un peligro de muerte, casi internado por una crisis aguda. Pero el consejero no lo sabe, él terminó su función ayer e hizo bastante mal su función. O a veces hay una fobia en contra de la medicación. Hey, antes de tomar una decisión, pregunte, escuche, vea qué tipo de medicación. Si usted no sabe, no tome decisiones que pueden afectar seriamente la vida de las personas. Otro importante punto antes de ir a una conclusión final es el punto de la derivación. Durante toda la charla he tratado de hablarle de una colaboración entre los profesionales de la salud y los ministros religiosos. Una colaboración, una complementación. Ninguno es mejor que el otro, nadie es peor, nadie es mejor. Los dos tienen campos que pueden perfectamente complementarse. La derivación, punto que vamos a tratar ahora, es muy importante. Es necesario saber claramente la circunstancia y el momento en que el pastor o el consejero bíblico debe derivar a una persona con conflictos. Al hablar de derivar a una persona, al profesional de la salud, es importante tener en cuenta que el pastor o el consejero bíblico no están renunciando a su ministerio espiritual con la persona, no están renunciando, sino que por el contrario lo quieren hacer con más precisión, con más certeza, con más seguridad, continuando ministrándola paralelamente a la labor del profesional. En este caso el profesional es un colaborador. Es útil que el liderazgo cristiano disponga de una lista de profesionales cristianos a los cuales pueda derivar a las personas para hacer un trabajo de equipo. Hágalo. Algunos ejemplos que requieren inmediata derivación y trabajo conjunto. Derivación, pero trabajo conjunto entre los ministros religiosos y el profesional de la salud. Una persona que alucina, no dude ante una persona que alucina, sobre todo si usted sospecha problemas de salud mental, no dude de enviarla de una manera bastante rápida al profesional de la salud. Por ejemplo, mire qué interesante. En el proceso llamado enfermedad bipolar o psicosis maníaco-depresiva, es uno de las enfermedades donde el individuo más se suicida. ¿Sabe cuándo se suicida? Mire qué interesante. Cuando está en up, en un tiempo de manía, no se suicida. Ahí parece que la vida le sonríe. Cuando está muy deprimido, no se suicida. Pero cuando va saliendo de la depresión y va entrando, aquí está la normalidad, y va llegando a un punto de normalidad, en este punto se puede suicidar. Mire qué interesante. La mayoría, en la psicosis maníaco-depresiva o enfermedad bipolar, la mayoría se suicida en ese punto. Cuando todos cantan victoria y dicen qué bien que está, el individuo toma la fuerza que no tenía antes cuando estaba muy deprimido y se suicida. Se tira por una ventana, se clava un cuchillo. Mire qué interesante. Un profesional puede decirle, ¿sabe qué? Ojo. Cuando él empieza a estar bien, abra los ojos. Cuide los cuchillos. Si usted vive en un 8º piso, asegúrese de que las ventanas están muy cerraditas, contrólelo, cuídelo, porque hay una etapa de confusión donde el individuo pasa y puede atentar contra su vida. Tremendo.
Una persona que alucina, ve cosas que no existen, no dude de mandarlo inmediatamente al profesional. O tiene un pensamiento delirante, un pensamiento fuera de la normalidad. Un individuo con un pensamiento delirante fuera de la realidad puede hacer grandes desastres. No dude de trabajar en colaboración con un profesional de la salud. Un individuo adicto al alcohol o a las drogas, en general puede requerir, según el estado, por ejemplo, tratamientos de desintoxicación de heroína, pueden requerir inevitablemente un trabajo conjunto con el profesional de la salud. Enfermedades mentales, esquizofrenia, un esquizofrénico no puede estar sin medicación. Cuando un consejero, un pastor, o gente en una campaña le aconseja deje la medicación, está cometiendo un profundo error que le va a costar muy caro a ese individuo esquizofrénico. No haga eso. Una persona que habla, piensa, ha intentado o manifiesta la idea de suicidarse. No lo deje ahí. Inmediatamente ese mismo día requiere la intervención de otra persona que le ayude, un profesional de la salud. Agresiones en la estructura familiar, abuso físico. Abuso sexual en el hogar, incesto. Requiere inmediatamente una intervención profesional. Abuso sexual fuera del hogar, violación. Un estado depresivo moderado o severo. No dude de trabajar inmediatamente con un profesional de la salud ante una persona con un estado depresivo moderado o severo. Puede suicidarse, entre otras cosas. Y usted puede ser responsable de que ese individuo no haya tenido a tiempo la ayuda que requiere. Pérdida del apetito o del sueño de una manera importante. Por último, embarazo de un adolescente. Estas son algunas de las áreas comunes de derivación y trabajo conjunto con los profesionales de la salud. Déjeme darle una conclusión final. Como ven, el tema es amplio, hay mucho para hablar, mucho para dialogar, mucho para comprender, mucho para educarse en la comprensión del mundo espiritual y de las ciencias de la salud. Podemos entendernos y trabajar conjuntamente. Creo firmemente que debemos avanzar hacia el desarrollo de una consejería bíblica, integral y profunda, genuinamente cristocéntrica, que usa todo tipo de herramientas provistas por Jesucristo a su iglesia. Se necesitan más pastores y consejeros bíblicos que desarrollen un ministerio integral en las vidas de las personas y las familias de la congregación. No un ministerio superficial, un ministerio integral, profundo. La iglesia local debe y puede, si entiende su llamado, asumir con seriedad, responsabilidad y eficacia la tarea de restaurar integralmente a las personas en el nombre y en el poder de Dios. No debemos tener complejos de inferioridad. Tenemos las herramientas para restaurar, no de una manera mágica o inmediata. Tenemos las herramientas para llevar al individuo en un proceso de restauración profunda. En eso la iglesia local debe reflejar su identidad de ser una verdadera comunidad sana y sanadora. Sana y sanadora. También se necesitan más profesionales cristianos comprometidos con las verdades bíblicas. Y particularmente hablo de aquellos profesionales cristianos que están trabajando en la vasta área de la salud mental, física, etc. Complementando de esta manera la tarea de los pastores y consejeros bíblicos. Qué hermoso campo de colaboración entre uno y otro. Usted no se imagina qué ayuda tan impresionante puede ser un profesional con el cual usted puede trabajar en conjunto. En tantos casos que usted puede derivar, usted puede trabajar de una forma mucho más fácil, mucho más sencillo, con un individuo más balanceado, más equilibrado, porque está trabajando en contacto con otra persona que le ayuda al individuo desde otro ángulo. También se necesita crear equipos de trabajo procurando ministrar a las personas integralmente. Por último, se necesita desarrollar nuevas herramientas en las congregaciones que respondan a las necesidades crecientes de la gente de la vida actual. A veces, y yo conozco iglesias de todo tipo, tamaño y color, de todas las denominaciones, y viajo por todo lugar dando generalmente talleres educativos o formativos en el área de consejería. A veces me daría la impresión que desde el punto de vista estratégico o metodológico estamos ubicados tal vez en los 60, en los 70, a veces en los 50, con estrategias que no son muy efectivas. Por ejemplo, usted tal vez en los 60 encontraba que un adolescente consumía droga, 1 en 5.000, 1 en 10.000. Ahora de 100 adolescentes, probablemente 60 o 70 han estado en contacto con las drogas. Parece mentira cuando uno mira a nuestros hombres hispanos, uno dice, bueno, 50, 60, 70% de hombres están en contacto con el alcoholismo.
Y a veces un individuo ha pasado 20 años en una iglesia y nunca escuchó una charla sobre alcoholismo. ¿No es una contradicción tremenda? O decimos los cristianos amamos el programa de Dios a través de la familia. Y hay individuos que durante años no han escuchado algo muy organizado y bien orientado y resolutivo para la familia. De ahí que necesitamos mirar, no solo tener los principios bíblicos, que no los cambien, los principios no los cambio. Lo que necesitamos cambiar son metodología. Por ejemplo, algunas metodologías actuales que han demostrado tener mucha eficacia, mucha eficiencia. Por ejemplo, talleres. Cuando usted invita a reuniones de cierto tipo tradicional, la gente tiene dificultad en venir. Cuando usted habla sobre talleres educativos, la gente viene. Cuando usted habla sobre cómo resolver la depresión, una orientación bíblica y práctica sobre esto, la multitud va a venir. Cómo resolver problemas con el alcoholismo, cómo vivir como cristianos en familia, cómo sobrevivir a la adolescencia, cómo atravesar la menopausia como una persona cristiana. No sé, miles de temas que se pueden dar bajo talleres educativos. Hasta el mundo ha descubierto la importancia de dar a la gente herramientas educativas, información. Ya no se trata solamente de que el individuo venga a la iglesia, se trata de que tenga una conducta cristiana en su vida, que sepa cómo vivir la vida. Talleres educativos son una herramienta fantástica. Grupos de restauración, como he mencionado. Los grupos de restauración son pequeños grupos, no son estrictamente de discipulado, son grupos de consejería bíblica para la resolución de problemas. Y ahí usted puede colocar a madres solteras, alcohólicos, adictos, personas en la media vida, adultos en el proceso de aprender a envejecer, etc. Las personas, hay una enorme cantidad de iglesias que están creciendo a través de esta herramienta de grupos de restauración, ganan y restauran más gente que a través de cualquiera de los otros mecanismos que tiene la iglesia. Lo que pasa es que hay muy pocas iglesias trabajando estrictamente en estos grupos. A veces porque negamos los problemas, decimos un buen creyente no tiene problema. Entonces, ¿para qué crear herramientas de restauración si no tenemos problemas? O trabajo ministerial con familias. Es asombroso la cantidad de iglesias que no trabajan ministrando a la familia integral. Necesitamos rescatar, restablecer, restaurar el programa de Dios para la familia. Discipulado personalizado. Herramientas que ayudan en la parte de prevención, crecimiento y resolución de problemas. Quiero leerles por último para terminar en Isaías capítulo 61 y versículos 1 al 4. Mire qué hermoso pasaje de la palabra de Dios. Dice el versículo 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar, versículo 2, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión, ¿quiénes son los afligidos de Sión? Los afligidos del pueblo de Dios, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué hermoso, qué identidad tan hermosa, ser planta de Jehová. Versículo 4 y último, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hay una gran tarea para hacer como iglesia, debemos hacerla y podemos hacerla para trabajar en la restauración integral de las personas con necesidades y conflictos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender cómo el campo de la salud puede colaborar tremendamente con nuestro ministerio como pastores, como líderes, como discipuladores para la gloria de Dios.